dijo la mamá momsila de mi esposo en la corte, que me hizo alejarme para siempre? Historia 1. Estábamos en la corte por la custodia de nuestra hija de 4 años. Mi esposo y yo estábamos divorciándonos de manera amistosa, hasta que su mamá se involucró. Durante el proceso, le permitieron dar una declaración de carácter. Esperaba que me pintara como una mala esposa, tal vez exagerando las cosas. Pero en lugar de eso, me miró directamente a los ojos y le dijo al juez: Su señoría, rezo para que no le dé la custodia. Esa niña no necesita ser criada por alguien que ni siquiera cree en el derecho de un hombre a disciplinar a su esposa. Sí, dijo eso, en voz alta. En una corte de justicia, la sala se quedó en silencio. Incluso mi esposo parecía querer desaparecer. Me quedé paralizada mientras el juez levantaba las cejas y le pedía que repitiera lo dicho. Lo hizo. Ese fue el momento en que lo supe. Mi esposo nunca me defendió de ella antes, y ahora entendía por qué. Estaba de acuerdo con ella. Retiré mi intención de compartir la custodia y solicité la custodia total. Y la obtuve. Historia 2. Estábamos en la corte familiar porque mi esposo y yo tratábamos de resolver los arreglos financieros. Yo había sido el sostén de la familia durante años mientras él se encontraba a sí mismo, y cuando todo se vino abajo, solo quería justicia. Pero su madre fue a testificar. No solo fue grosera, fue quirúrgica. Le dijo al juez que yo era calculadora, poco femenina, y probablemente infértil de tanta ambición. Pero la peor parte, dijo, él solo permaneció casado con ella porque no queríamos la vergüenza de otro fracaso en la familia. Mi hijo es la víctima aquí. Ese fue el momento en que todo hizo clic. Él había dejado que ella manejara toda nuestra relación. Yo lo había estado defendiendo durante años, creyendo que solo estaba atrapado en el medio. No, era un participante dispuesto. En cuanto terminó la audiencia, me quité el anillo y le dije que prefería estar sola antes que seguir defendiendo a alguien que jamás me defendió a mí. Historia 3. Estábamos en la corte por una orden de restricción, no contra mi esposo, sino contra su madre. Me había estado acosando, apareciendo en mi trabajo e incluso intentó entrar en mi apartamento después de que lo dejé. Él se quedó en silencio en la corte, negándose siquiera a mirarme. Pero lo que dijo durante su declaración está grabado en mi memoria para siempre. Dijo: tenía que detenerla. Estaba tratando de envenenar a mi hijo contra su familia. Sé que le ponía hierbas en la comida, tratando de controlarlo. Es una bruja, no metafóricamente. Lo decía en serio. Llevó fotocopias de artículos sobre brujería y le dijo al juez que yo estaba lanzando hechizos para robarle a su hijo. Me quedé sin palabras. El juez concedió la orden de restricción, citando comportamiento irracional en aumento. Cuando salimos de la sala, mi esposo dijo: «¿Sabes que no lo decía en serio?» Me reí. Fuerte. Esa fue la última conversación que tuve con él. Historia 4. La corte fue un desastre. Mi ex y yo peleábamos por la casa, y la tensión era altísima. Su madre siempre había sido muy opinada, pero nunca pensé que se atrevería a subir al estrado. Pero lo hizo, y vino preparada con fotos de mi cocina desordenada. Miró al juez a los ojos y dijo: «Una mujer que deja los platos sucios durante la noche no merece tener una casa. Es señal de decadencia moral». La sala se rió, pero ella no estaba bromeando. Siguió diciendo que no cuidaba de mi esposo como una buena esposa debería, y que una vez le calenté la cena en el microondas cuando tenía un resfriado. Quise gritar. Esa mujer redujo 6 años de mi vida, mis sacrificios, mi trabajo, a unos platos y un microondas. Mi esposo no objetó nada. De hecho, sonrió con arrogancia. En ese momento tan ridículo y humillante, me di cuenta, él nunca me vio como compañera, solo como sirvienta. Ese fue el último día que miré atrás. Historia 5. Solicité el divorcio después de que mi suegra se mudó a nuestra casa, temporalmente, y poco a poco tomó el control de todo. Mi cocina, mi horario, incluso cómo criaba a mi hijo. Cuando puse límites, le dijo a mi esposo que yo intentaba dividir a la familia. Y él estuvo de acuerdo. En la corte, insistió en hablar. Pensé que me criticaría. Tal vez se haría pasar por una abuela preocupada. Pero en cambio, con orgullo le dijo al juez: «Le dije a mi hijo cuando tenía 5 años que las mujeres son temporales, pero las madres son para siempre. Y lo sostengo». Ya no había forma de negarlo. Esa mujer lo había criado para verme como desechable. Y él no reaccionó. Solo asintió. El juez hizo una pausa y me miró con lástima. No quería lástima. Quería libertad. Abandoné todas las negociaciones y le di lo que quería. Solo para acabar con todo. Esa frase rompió el último hilo de esperanza que me quedaba. Y sinceramente, nunca he sido más feliz. Historia 6.
Estábamos en la corte porque mi ex esposo quería custodia compartida de nuestro recién nacido, aunque no había sostenido al bebé ni una sola vez sin que se lo pidieran. Su madre estaba prácticamente echando espuma por la boca para hablar en su nombre. El juez, a regañadientes, le permitió declarar. Se levantó con un tono confiado y arrogante y dijo: «Su señoría, esta mujer no es apta para criar a un niño. Lo va a volver blando. Necesita ser criado por hombres de verdad, y hasta que tenga edad suficiente, me aseguraré de que crezca como debe». Parpadeé. ¿Acaba de ofrecerse a criar a mi hijo? Y continuó. Ella amamanta demasiado. No es natural. Llora mucho cuando lo sostiene. Creo que tiene depresión posparto o algo así. Nunca me había sentido tan humillada e indignada a la vez. Mi ex, silencio. Ni una sola palabra en mi defensa. No solo fue lo que ella dijo, fue que él ni siquiera se inmutó. Ese fue el momento en que entendí que mi hijo no estaba seguro con ellos. Me armé con abogados como nunca antes y me fui lista para la guerra. Obtuve la custodia total 4 meses después. Historia 7. Mi esposo y yo habíamos estado en terapia de pareja durante un año antes de que yo solicitara el divorcio. Su madre nunca me quiso. Pensé que era solo una tensión típica, pero estaba equivocada. Durante la audiencia, cuando le preguntaron por qué me había enviado mensajes amenazantes, se rió y dijo: «Porque se lo merecía. Sedujo a mi hijo para escapar de su familia pobre. Es una basura blanca con un vestido bonito». La sala se volvió helada. Estaba en shock, pero lo que dijo después fue lo que me destrozó. Lo engañó para casarse. Si no se hubiera embarazado, bueno, dice que tuvo un aborto espontáneo, pero yo todavía no lo creo. Despreció la pérdida más dolorosa de mi vida como si fuera una táctica manipuladora. Mis manos se entumecieron. Y mi esposo ni siquiera lo negó. Solo desvió la mirada. En ese momento supe que no estaba dejando a una persona tóxica. Estaba huyendo de todo un legado tóxico. No lloré. Solo miré a mi abogado y asentí. Se acabó. Historia 8. Estábamos en la corte porque yo lo estaba demandando por pensión alimenticia no pagada. Él había renunciado a su trabajo, y su excusa era que no podía concentrarse por el estrés emocional. Su madre vino a apoyarlo. Se paró ahí con su collar de perlas y lágrimas de cocodrilo y dijo: «Su señoría, esta mujer solo quiere dinero. Usó su cuerpo para atrapar a mi hijo, y ahora lo castiga por haberla dejado». Me reí. Literalmente me reí en la corte. No porque fuera gracioso, sino porque era lo más absurdo que había escuchado en mi vida. Ella añadió: «Si necesita dinero con tanta urgencia, tal vez debería volver a servir mesas. Es para lo único que realmente sirve». Olvidó convenientemente que yo me pagué la carrera de enfermería trabajando en 2 empleos, mientras su hijo jugaba videojuegos y trabajaba en su música. Ahí se acabó mi paciencia. Dejé el acto de cortesía. La siguiente vez en la corte llevé todos los recibos, mensajes y ausencias. Y gané. Salí de esa sala sabiendo que jamás volvería a suplicarles ayuda a ninguno de los dos. Historia 9. Cuando estaba embarazada, mi suegra comentaba constantemente que esperaba que el bebé no se pareciera demasiado a mí. Pensé que era solo grosería de una señora mayor. No tenía idea de cuán profundo era su odio. Estábamos en la corte para finalizar la custodia. Ella había presentado una solicitud por derechos de abuela y quería custodia compartida de nuestro hijo. Alegaba que yo era mentalmente inestable. El juez pidió pruebas. Ella sacó un álbum, lleno de fotos que me había tomado en secreto, comiendo comida rápida, durmiendo, luciendo cansada en pantalones de pijama. Dijo: «Mírela, ni siquiera se cuida a sí misma. ¿Cómo va a cuidar de un niño?». No podía creer lo que estaba viendo. Era como una película de terror. La invasión de privacidad. La obsesión. Pero cuando el juez le preguntó a mi esposo al respecto, él dijo: «Solo se preocupa por el bebé». Tiene razón. Esa fue la gota que colmó el vaso. Dejé de llorar. Dejé de justificarme. Y empecé a proteger a mi hijo como si mi vida dependiera de ello. Porque, en cierto modo, así era. Historia 10. Estábamos en la corte finalizando el divorcio, y se suponía que sería simple. Sin hijos, sin disputas por propiedades, solo papeleo. Pero su mamá vino a hacer una declaración en nombre de la familia. Subió al estrado como si fuera su debut en Broadway y dijo: «Es una lástima. Le dimos todo. Un lugar en nuestra mesa. Un sitio en nuestra familia. Y lo tiró todo porque no pudo con lo que significa ser una verdadera esposa». Apreté los dientes pero me mantuve en silencio. Luego dijo: «Ni siquiera dejaba que mi hijo saliera con sus amigos o viajara con ellos. Quería controlar cada parte de su vida. Ningún hombre puede vivir así». Omitió convenientemente que esos amigos
eran mujeres que conocía por Instagram, o que sus viajes eran escapadas a Las Vegas sin explicación, vaciando nuestras cuentas conjuntas. Mi esposo solo asentía, como si ella leyera la verdad absoluta. En ese momento vi mi futuro si me quedaba, una vida de manipulación, excusas y silencio. Salí de esa sala con la cabeza en alto, y jamás miré atrás. Historia once. Mi esposo y yo estábamos en la corte para dividir bienes tras un matrimonio corto pero intenso. Su madre insistió en asistir, alegando que tenía un interés en la propiedad. No entendí hasta que se levantó y dijo, «Yo pagué esa casa. Mi jubilación financió el pago inicial, así que técnicamente todavía es parte de mi patrimonio». El juez preguntó si el dinero era un préstamo o un regalo. Ella respondió, «Una madre no regala, una madre invierte en el futuro de su hijo». Luego me miró y añadió, «Tú fuiste el error en esa inversión». No lo podía creer. No solo intentaba herirme emocionalmente, quería borrarme financieramente. ¿Y mi esposo? Es su dinero, murmuró, sin atreverse a mirarme. En ese momento comprendí que él no era solo su hijo, era su marioneta. Renuncié a toda reclamación sobre esa casa solo para ser libre de ambos. Y nunca miré atrás. Historia 12. Estábamos en la corte porque mi ex impugnaba el acuerdo prenupcial que ambos habíamos firmado. Su madre se sentó en la primera fila con una sonrisa burlona, como si estuviera viendo una comedia. Cuando se le pidió contexto sobre las finanzas familiares, decidió improvisar y dijo, «Honestamente, su señoría, nunca pensé que ella duraría tanto. Siempre supuse que sería un escalón hasta que él encontrara a alguien más, refinada. Pero subestimé lo tercos que pueden ser algunos parásitos». Mi abogado casi se pone de pie del susto. No solo me llamaba interesada, me llamaba temporal, como si yo fuera solo una fase en su vida. Lo que me destrozó no fueron sus palabras, fue que él se rió. De verdad se rió. Eso rompió algo en mí que ni siquiera sabía que aún existía. El juez no lo encontró gracioso. Confirmó el prenupcial en su totalidad. Y yo salí de ahí con más que dinero. Salí con mi dignidad intacta. Historia 13. Mi ex y yo estábamos en una larga y amarga batalla por la custodia. Su madre siempre había sido fría conmigo, pero pensé que al menos se mantendría al margen. Pues no. Presentó una declaración escrita y pidió leerla en voz alta. El juez lo permitió. Se levantó y leyó lenta y claramente. Esta mujer es un peligro para los niños. No cree en los castigos físicos. Le da demasiada libertad al niño y le da tofu. Tofu, su señoría. Eso no es normal. Luego añadió, si yo la hubiera criado, habría salido mejor. Tal vez así no sería tan irrespetuosa con sus mayores. El juez tuvo que interrumpir su arrebato. Yo estaba demasiado atónita para hablar. Miré a mi ex esperando que dijera algo, lo que fuera. Pero no lo hizo. Nunca lo hacía. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba de acuerdo con ella. Dejé de pelear por compartir. Empecé a pelear para ganar. Y gané. Historia 14. Era una audiencia sobre bienes compartidos. Nada dramático, hasta que su madre pidió hablar. Pensé, ¿por qué no? Que diga lo que quiera. Se levantó y dijo, mi hijo cometió un error al casarse con ella. Todos lo sabíamos. Pero no sabíamos que sería tan vengativa. Luego sacó un montón de publicaciones impresas de Facebook, mías, sacadas totalmente de contexto. Le dijo al juez que yo era inestable y que estaba humillando públicamente el nombre de la familia. ¿Su frase final? Su señoría, una mujer que comparte memes sobre el divorcio y el amor propio, claramente planea corromper a otras mujeres. Es feminista, y ellas destruyen familias. Sentí que me estaban quemando en la hoguera en 1692, no en 2025. Mi esposo no dijo nada, otra vez. Le pedí a mi abogado que modificara los documentos. Ya no quería una separación limpia. Quería hasta el último centavo que me correspondía. Historia 15. Mi ex y yo estábamos dividiendo la custodia de nuestro perro, Biscuit. Sí, custodia del perro. Fue algo emocional. Adoptamos a Biscuit juntos, y era como nuestro hijo. Pero entonces su madre se metió. Apareció en la corte con su propio abogado. Nadie sabía que vendría. Subió al estrado y dijo, «Su señoría, Biscuit fue un regalo mío para mi hijo. Es propiedad familiar. Y sinceramente, esta mujer no lo merece. He visto cómo trata al perro. Lo deja dormir en la cama». Luego, con total seriedad, dijo, «Los perros necesitan estructura, no mimos. Ella lo está volviendo un animal necesitado». Solté una carcajada. No pude evitarlo. La absurdidad de todo. La mujer peleando conmigo por mi propio perro, llamándome mala mamá perruna, en la corte. El juez no le concedió ningún derecho.
Biscuit está conmigo ahora, y cada vez que lo arropo por la noche, le susurro. Tú también escapaste de ella. Historia 16. Estábamos en la corte para mediación. El divorcio ni siquiera estaba finalizado, pero su madre se metió a la fuerza en el proceso, afirmando que tenía pruebas que lo cambiarían todo. Marchó hacia adelante con una carpeta que decía, prueba de que ella fue infiel. ¿Qué había dentro? Capturas de pantalla de comentarios de mi hermano en mis fotos de Facebook. Cosas como, te ves increíble, o orgulloso de ti, hermana. Ella dijo, ningún hermano le habla así a su hermana. Creo que pasa algo inapropiado. Tal vez hasta incesto. La miré, paralizada. El juez parpadeó 2 veces y luego preguntó, señora, ¿está sugiriendo que la demandante tiene una relación romántica con su propio hermano? Ella respondió, no lo sé. Solo digo, algo no está bien. Jamás había sentido tanta rabia y desconcierto al mismo tiempo. Mi esposo no me defendió. Ni siquiera se inmutó. No fue solo ofensivo. Fue grotesco. Ese día dejé de tratarlo como una víctima manipulada. No lo era. Fue criado por ella y eligió su bando. Historia 17. Mi ex y yo estábamos en la corte tratando de dividir nuestro pequeño negocio. Habíamos cofundado una panadería desde cero. Era mi sueño, pero su familia nos había prestado el dinero inicial. Su madre se levantó y dijo, esta panadería fue idea de nuestra familia. Ella solo hacía cupcakes. El concepto, la marca, todo eso fue de nuestro lado. Ella debería irse, llevarse sus recetas y dejarnos lo que legítimamente nos pertenece. Casi me río. Yo había diseñado todo el menú, manejado las finanzas y pasado años en la cocina mientras su hijo hacía contactos en Instagram y se drogaba en la oficina de atrás. El juez preguntó si existía documentación del préstamo. Ella sonrió y dijo, en nuestra familia hacemos las cosas con confianza, pero ahora sabemos por qué ella no encaja. No dije una palabra. No hizo falta. Mi portafolio, recibos y correos hablaron por mí. Me quedé con el 100% del negocio y la renombré Borrón y Cuenta Nueva, Clean Break.